Bienvenidos a Semana TV. Hoy les traemos una denuncia impactante. Una madre de familia y profesora de un colegio público de los municipios de Payá y Chita, en el departamento de Boyacá, asegura ser víctima de abusos e insultos raciales por parte de otros padres y funcionarios de la institución. Sus hijos de 5 y 10 años también son víctimas de todo tipo de vejámenes. Con nosotros está la profesora Kerlin y nos contará toda su historia. Muy buenas tardes y saludos. Buenas tardes, mi nombre es Kerlin Sujei Murillo Mena. He acudido a la revista Semana para poner en público una denuncia que considero que ya conocen la mayoría de los entes de control, pero nadie ha querido hacer nada hasta la fecha, a excepción del personero municipal de Paya, Boyacá, que fue la persona que logró extraer a mi núcleo familiar del lugar donde éramos totalmente denigrados, discriminados, abusados de todas las maneras por diferentes compañeros de la misma institución educativa y estudiantes. Claro. Contando también con la participación de padres de familia, quienes eran incitados principalmente por el rector Jorge Humberto Cuy Niño, y quien hacía caso omiso a cada uno de los comunicados, ya fueran verbales o escritos, que yo como docente y como madre de familia de la institución llegaba a su despacho para ver si se podía mitigar por lo menos el impacto de la violencia que estaban ocasionando tanto estudiantes como padres de familias. Claro. Y los mismos compañeros docentes. En primer lugar, queremos saber cómo inician estos ataques, de qué forma, cuándo iniciaron, cuál fue el detonante que hizo que ustedes, sus hijos y usted sean víctimas de este tipo de insultos, abusos y demás tipos de matoneo. El único detonante que hubo para que estas personas arremetieran contra nosotros es pertenecer a la población negros afrodescendientes. Únicamente por la pigmentación de nuestra piel fuimos agredidos de todas las formas, a tal punto de mis hijos ser abusados hasta sexualmente, recibir todo tipo de bullying para obligarme a mí a salir de ese sitio, únicamente porque no quería el rector y los compañeros que yo fuera la docente de inglés por ser de raza negra. Claro. Comencemos desde el principio. Si no estoy mal, usted llegó después de ganarse el puesto al municipio de Paya, en Boyacá. Usted llegó con sus hijos, comenzó a cumplir su función de profesora de inglés. ¿En qué momento comenzaron estos ataques? ¿En qué momento sus hijos comenzaron a ser vulnerados de este tipo y con este tipo de actos que hasta llegaron a ser sexuales? Pues yo accedo a ganarme ese cupo, esa plaza, a través del sistema maestro. Y efectivamente hice presencia en la comunidad de Morcote, municipio de Paya, para el mes, finales del mes de mayo, comienzos de junio del 2021. Todavía no se había levantado la emergencia sanitaria, por ende, mis compañeros de trabajo no se encontraban en el lugar. Yo fui bien recibida por la comunidad, una comunidad indígena con presencia de algunos focos de personas mestizas, y precisamente cuando mis compañeros hacen la incursión, cuando se levanta la pandemia y decidimos entrar en la presencialidad, efectivamente no les caí bien, simplemente por mi pigmentación de piel. Y desde ese momento iniciaron conmigo con lo que fue la segregación racial, social, el rechazo, el acoso laboral, porque sufrí un impactante acoso laboral, no sé cómo lo resistí. Y al ver que por los casi 17 años de experiencia laboral que tengo,
no fue posible quebrantarme de esa manera. Y mis hijos estudiaban en la sede de la primaria, constantemente eran agredidos hasta por su profesora de curso, la profesora Cristina Espinosa Benavides. Llegó hasta el punto de pegarle al niño con correas, les decían que eran unos negros brutos, que no servían para nada, que no sabían nada. Por fortuna, los dos niños estudiaban juntos. Mi niño mayor de 10 años es un niño con discapacidad múltiples, tiene problemas de visión, audición, lenguaje. También usted me cuenta por fuera de micrófonos que hubo una orden, usted denuncia que hubo una orden por parte de las directivas de la institución para hacer este tipo de actos en contra suya y de sus hijos. ¿Qué fue lo que ocurrió en contra suya? ¿Qué le hacían a sus hijos exactamente? ¿Cómo fue ese asunto? Bueno, iniciemos por mí. Básicamente las compañeras profesoras, especialmente la profesora Paola Duarte, ingresaba a las aulas con tono despectivo, hablarle a los estudiantes mal de mí, les decía que uy, qué horror esa negra, no sabía, mejor dicho, de qué forma denigrante tratar a mi persona delante incluso del cuerpo estudiantil. Incitaba de todas las formas a que los estudiantes no se acercaran a mi núcleo familiar, ni a mi casa, ni mucho menos a mí como docente, sabiendo que tenía que tener interacción con ellos. Y de esta manera confabulaban con ella la profesora Sandra Zorro, la profesora Silvia, la secretaria de la institución, doña Elizabeth Tabaco, que incluso dentro de la comisión de acoso laboral me negaba hasta el material didáctico para poder ejercer mi función. Yo, por ejemplo, tenía que realizar unos estudios y clases con los estudiantes de metodología STEM. No fue posible que este proyecto se llevara a cabo en la institución porque el internet se me negaba de todas las maneras, era utilizado únicamente para los profesores chatear, y cuando digo los profesores era el rector y sus allegados, la secretaria y sus allegados, y algunos estudiantes como la hija de la secretaria y sus sobrinos, porque el resto de estudiantes no tenían derecho a acceder al internet de la institución, y yo menos. En ese orden de ideas, también se me aumentó el cúmulo de trabajos. Yo iba específicamente para trabajar el área de inglés, me tocó trabajar lengua castellana, plan lector, emprendimiento, técnicas agrícolas y así por el estilo. También se me obligó a que tuviera que trabajar en la sección de la básica primaria y yo iba nombrada para la secundaria. Esta situación me permitió observar de manera directa cómo mis hijos eran excluidos por los otros niños, no jugaban con ellos, no los permitían en ningún momento, pero yo no entendía el por qué. Sin embargo, hice orientaciones como docente sobre lo que era el mestizaje, la inclusión, lo que era convivir en paz y armonía y sobre todo lo que era la tolerancia. Y los estudiantes cedían en algún momento, pero había una incitación muy fuerte de parte del rector, del psicoorientador de la institución, donde les decían que no jugaran con mis hijos, querían hacer pasar, por ejemplo, a mi hijo mayor como agresivo, como una persona conflictiva, pero no contaban la realidad, que era que mi hijo, por ejemplo, el menor, fue arrojado, primero fue golpeado por 6 estudiantes de la institución, lo subieron a lo alto del tobogán, del parque infantil. La premisa era de que si no me iban a matar a mis hijos. Pero yo no pensé que fueran a llegar a tanto. Entonces se ordenó directamente de parte del colegio, o sea, de parte del rector, de la profesora Paola Duarte, de otros educadores como la profesora Sandra Zorro, el ataque a mis hijos. Participaba también el psicoorientador, digamos, en la sensibilización a los niños sobre por qué no debían jugar con los míos, que eran niños mentirosos, que los estaban metiendo en problemas,
así mismo trataba a mi hijo, mientras yo en el colegio pensaba que el niño estaba siendo ayudado dentro del marco de su discapacidad. En fin, con la orden que recibieron los estudiantes de básica primaria, primeramente, iniciaron a echarle orín en la boca a Joel, que es el niño de 6 años ahorita, en ese entonces tenía 5, cursaba el grado preescolar, a meterle el pene en la boca, a cederlo carnalmente, le introducían el pene en su ano y le golpeaban. En una de las agresiones, cuando el niño no quería dejarse, una llamada Daniela le amarra el pene con una cabulla, pisa la cabulla y lo tira. Casi le arranca el miembro, hasta hoy refiere dolor en los testículos. Ya de allí, en compañía de otros 5 niños más, le profieren una golpiza, lo cargan unos por la camisa, otros por el pantalón y lo suben en la parte alta del tobogán del parque infantil y desde allá lo arrojan no por la deslizadera sino al vacío, ocasionándole una fractura en el cráneo que hasta hoy persiste, fractura que ha deteriorado totalmente el proceso cognitivo de mi hijo, por lo cual ha necesitado no solo de apoyo neurológico, psicológico, psiquiatra, porque quedó muy asustado el niño. Mejor dicho, no podía escuchar ni caer un papel que inmediatamente se espantaba. Más las agresiones que le tocaba presenciar también de su hermano, cómo era golpeado por defenderlo, porque le decían a Joel todos los días en la escuela, mi perrita, hasta que el niño descubrió que era por el tema del abuso sexual, entonces inició a pelearse, a defender a su hermano. Estos niños de forma violenta lo arrojaban por las partes de las mangas de la escuela, lo tiraban por los vidrieros, una cosa a la otra. Él presentaba lesiones en las cejas, en el mentón, en el pecho, por todas partes donde ustedes lo miraban. Mi hijo de 9 años en ese entonces estaba lesionado, la oreja partida, los niños ya no podían ni salir prácticamente de la casa ni los fines de semana porque ya esta situación se llevó a la vía pública y ya con orden de sus padres que la recibían directamente, según lo dicho por el señor Jairo Maldonado, del rector, que le decía que ellos no podían permitir que nosotros hubiéramos llegado a estrechar ni a mandar allí al pueblo y tampoco a quitarle como el puesto a sus hijos. Eso era en resumen. Entonces el señor Jairo en mi presencia ordenaba a su hijo que le diera más duro a mis hijos, que le hiciera más, que ya sabían qué tenían que hacer como lo había dicho el rector. Esta situación disculpe, tengo una pregunta frente a lo que lo que ocurrió con sus hijos en el municipio de Paya. Su hijo, ¿por quién era abusado sexualmente? Y también sobre lo que está contando al final, este señor Jorge no es un concejal. Ataques en el año 2021 fueron dentro de la jornada laboral y fuera de la jornada laboral, en diferentes espacios de la escuela, del estadio polideportivo, porque ahí funcionaban los baños de la escuela, en el parque infantil, porque ahí se realizaba el receso escolar, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacían los directivos del colegio? ¿Qué hacían los profesores al ver que se estaba incluso abusando sexualmente? Nada. Absolutamente nada. Negaban los hechos, tergiversaban totalmente la información, querían hacerme pasar a mí por loca, a mi hijo mayor como un niño agresivo, al niño Joel como un niño mentiroso, etcétera, etcétera. Total, este fue un caso a nivel institucional, hablando, digamos, en casos de atención a problemas de convivencia escolar, donde primó lo que fue la negligencia, la falta de atención. Nunca las autoridades de la institución se prestaron
para dar atención a este tipo de situación, con pleno conocimiento de las mismas. Reitero, fue la médico de turno en el corregimiento la que tuvo que activar la ruta de atención integral para casos de bullying, que a mis hijos los llevaron a estado de hospitalización durante 20 días en la ciudad de Tunja, Boyacá. Y de allá nuevamente se activan las alarmas, se establece nueva denuncia penal, porque también había sido amenazada también de muerte con la guerrilla y una cantidad de cosas por el profesor Juan Carlos Duarte, el profesor de Ciencias Sociales, porque consideraba que yo no debía estar allá, que por qué nosotros del Chocó nos teníamos que venir a trabajar a Boyacá, que si acaso yo no estaba como al tanto de dónde estaba metida o si no sabía qué significaba trabajar en Boyacá con límites con el Casanare. Debemos acudir a otras partes del interior del país. Claro, me imagino. Pero especialmente lo que me llevó a trabajar en la comunidad morcoteña fue el tema de la violencia. Yo huía de la violencia. Nosotros somos 4 veces desplazados por la violencia. Y quería, en este tema de la pandemia y tantas cosas feas que se estaban viviendo y que aún persisten, darle un lugar diferente a mis hijos donde pudieran crecer sanamente. No pensé que me iba a encontrar con un infierno como en el que me encontré. En definitiva, para el mes de abril del año en curso, año 2022, aún con todo y lo que el mismo personero municipal había hecho para proteger a mi núcleo familiar, estos estudiantes, en retaliación, porque la profesora Paola Andrea Duarte, después de una reunión del Comité de Evaluación y Promoción de los Estudiantes, le manifiesta a dichos alumnos que yo había sido la zapa, que yo era la que los había puesto en manifiesto de que eran los generadores del desorden y la indisciplina, digamos, en la institución. Los niños arremeten contra mí y yo no les presté atención, simplemente les expliqué que debían hacérsele el proceso disciplinario. Y posteriormente arremeten contra mis hijos durante una semana consecutiva a finales del mes de abril, para la época de la Semana Santa. Y Joel principalmente fue el blanco de sus ataques. Mi hijo era abusado dentro de la institución, en horarios de la jornada escolar, o sea, jornada académica y pedagógica, bajo la supervisión de los docentes de primaria, y cuando regresaba para hacer trabajos de nivelación por lo de los 20 días que había estado hospitalizado en la sede principal de la secundaria, también en la secundaria era abusado por estos estudiantes. Y no bastándole con esto se realizaban jornadas donde para utilización del tiempo libre a los estudiantes se les estaba dando ensayos de banda, de música y de danza. Entonces, para que mis hijos realizaran el sano esparcimiento y mirando todo lo que son los pilares de nuestra cultura, que nos centramos básicamente en todo lo que es, digamos, el arte y la cultura, las expresiones culturales a través de la música y el baile. Le permití a mis hijos ingresar porque sabía que estaban también bajo la tutoría de estos orientadores, quienes, digamos, contrató el alcalde municipal. Y en convenio con la institución se tuvo a bien que los alumnos salían de la institución y se iban para el ensayo. Durante estos ensayos también mis hijos eran agredidos física y sexualmente, a tal punto, mi hijo, en las diferentes evidencias que le envié, tiene partiduras en la ceja, en el mentón, en la boca, y me refiero a Keiler, al niño con discapacidad. Joel en la cabeza partida, los brazos, por todos lados de su cuerpecito. Usted mira a mis hijos y no son sino secuelas de agresión. La señora, con toda y la atención que la teníamos destinada para el corregimiento y el municipio de Paya, nos negaba el derecho a la atención. Toda esta situación a mí me ocasionó, además de una costeocondritis,
un espasmo muscular donde yo decía me está bajando derrame durante 7 veces consecutivas, se me hinchaba la cara, se me hinchaban las manos, se me paralizaba el cuerpo por toda la situación de estrés, vomitaba sangre, unas crisis de ansiedad totalmente terribles. Y la señora no me atendía, tampoco atendía a los niños, dilataba para que no se detectara el acceso carnal abusivo que había habido contra mi hijo menor de 5 años. Entonces, me dio una nota que incluso también la aporté como prueba dentro de todos los procesos penales, en una hoja de fórmula del Centro de Salud de la S de Paya, donde le decía textualmente: señor rector, no hay médicos ni en la S, ni en el municipio, ni aquí en el corregimiento. La docente debe dirigirse al municipio de Nunchía, Casanare, para ser atendida, sufriendo los siguientes procesos. Primero, el de adaptación. Segundo, el de duelo a distancia, porque mi esposo, el señor Levinson Córdoba Mena, en este sitio nosotros no contábamos con señal. Yo no sabía sobre su estado de salud y de forma inconsciente, digámoslo así, sin darme cuenta en qué estado estaba él, le envié la demanda y la sentencia. Cuando mi esposo leyó estos documentos, pues el impacto fue fatídico, mi esposo murió. No tuvimos la oportunidad de acudir a su sepelio, ni tan siquiera verlo ni en proceso, digamos, de esa semana de enfermedad, ni de muerte. Mis hijos, por tanto, debieron nuevamente, junto conmigo, ser sometidos a un proceso de restablecimiento de derechos por parte de médicos y especialistas de la EPS Medisalud, que es la EPS que nos da la atención, porque la pago en el municipio de Yopal, Casanare. Todo este tiempo el departamento del Casanare ha sido el albergue que ha tenido mi familia, mi núcleo familiar, para poder recibir la atención integral ante toda la cantidad de secuelas que quedaron. Pasamos por procesos a nivel de psicología, psiquiatría, neurología, otorrinolaringología, pediatría y todos los especialistas que usted se pueda imaginar para poder, por lo menos, restablecer la salud física y mental de mis hijos. Hablando esto de la salud física y mental, un segundo, déjeme preguntarle, la salud física y mental de sus hijos claramente está deteriorada. Usted también se ve bastante conmocionada por estos hechos y con razón. Cuénteme cómo están en este momento física, mentalmente, su hijo. En el caso de Keiner Joel, el menor, estaba bastante rehabilitado a nivel de psicología, porque el especialista que nos tocó, el doctor Oscar Jiménez, es muy buen médico. Las actividades que realizaba con el niño eran totalmente pertinentes y el niño recuperó un poco la confianza, salió del estado de shock en el que estaba, pero la situación del padre agravó y al incursionar nuevamente en el espacio escolar, iniciamos a vivir de nuevo una condición de rechazo, una situación de bullying, ahí muy disimulado por algunos estudiantes, también en caso mío por parte de compañeros profesores, y sin embargo hacíamos caso omiso. Pero Joel ha sabido adaptarse un poquitico más, gracias, digamos, a un amiguito, Emanuel, que ha conseguido y comparte totalmente con él, ha podido abrirse más al diálogo con sus compañeros, pero sigue siendo un niño bastante, digamos, alejado, poco sociable para lo que él era. Su alegría no volvió, las ganas de bailar, porque era un bailarín por naturaleza, ya no están. Tiene pesadillas, porque toda esta situación la convirtió en pesadillas. Y aunque no está el tema del abuso sexual,
las secuelas que le quedaron y todavía, digamos, la presencia del rechazo por el tema de la discriminación racial hace que el niño, todavía como que no supere de todo el trauma. En el caso de Keiler, la situación es mucho más crítica porque como es más grandecito, tarda un poco, digamos, más en olvidar ciertas situaciones. Y máxime que por su condición de niño con discapacidad, un niño también con hiperactividad, con un déficit de atención y todas estas secuelas psiquiátricas que le quedaron, también tiene lesionada la cabeza, fractura, tiene dañada cierta parte del cerebelo a nivel de los golpes y las fracturas y totalmente retrocedió, digamos, en su proceso cognitivo, cosa que no ha sido, digamos, muy fácil para los docentes enfrentar y aceptar. Y el niño constantemente es rechazado, totalmente rechazado, a tal punto que el día lunes recibió una última agresión física por 8 compañeros. Cuando digo compañeros, hablo de niños de la institución, porque se supone que estamos entre compañeros conviviendo. Durante la hora del almuerzo, hora en la que los niños tienen la libertad de salir de la institución a recibir el almuerzo a sus hogares o en la institución y ya luego salen a jugar al parque, esto fue agredido de forma muy severa. Videos que niños también, de los que hacían bulla y como decimos nosotros, rochela, para que se avivara el pleito y también agredían, se encargaron de filmar y yo también se los envío a ustedes para que los observen y si es el caso, les doy plena autorización también de parte del hijo mío para que la publiquen, para que sean vistos por la comunidad a nivel general, vean que es algo real, que se quiere tapar en las instituciones con un dedo, decir no hay bullying, no, aquí no hay rechazo, pero nosotros lo vivimos a flor de piel, desde que llegamos a las instituciones hasta que salimos de ella. No sabía que una pigmentación, un problema que simplemente se debe a una sustancia, y no digo un problema, es un problema que tiene la gente en la mente, simplemente por carencia o presencia de melanina, ocasione en la persona semejante xenofobia a tal punto de que seamos constantemente el blanco de las agresiones. En estos momentos, la situación mía no es muy fácil, por lo que además de todas las secuelas psicológicas, psiquiátricas y físicas que esto me ha ocasionado, estoy luchando contra un cáncer. No sé en qué momento el Señor también permita que mi vida sea cortada. Quiero interrumpirlo un segundo lamentando su situación de salud y preguntándole ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho las autoridades? ¿Qué han dicho? ¿Usted ha accionado en contra de las instituciones educativas, en contra de los responsables? ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades frente a esta situación tan dramática que vive su familia? Como lo manifesté con anterioridad, he elaborado 7 denuncias diferentes por actos de discriminación racial, por acoso laboral, por bullying consentido con incitación a la violencia, por abuso sexual, por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Y hasta la fecha, el proceso investigativo, los procesos penales, están únicamente en eso, en procesos, porque yo no veo que avancen, a tal punto que la primera denuncia por discriminación racial, donde se hubiera podido mitigar, intervenir a tiempo esta situación, solo fue atendida hace aproximadamente 2 meses por parte de la Fiscalía Seccional de Sogamoso, porque nadie había prestado atención, se había hecho caso omiso a todo esto. Me tocó denunciar ante la Procuraduría General de la Nación
porque como le conté, son muchos los funcionarios públicos los involucrados en este sistema de agresión hacia mi núcleo familiar, y simplemente estaban a merced de que nadie le podía hacer nada porque estábamos en estos sitios alejados, porque también nosotros somos golondrinas solas que no podemos hacer verano, según ellos. Y no han hecho absolutamente nada, diría yo, porque hasta la fecha no se ha visto ninguna efectividad, ni a nivel penal de derecho, ni ningún tipo de reparación. En el caso de la escuela normal y con los otros muchos millones de niños que conozco que están padeciendo por lo mismo en diferentes instituciones educativas, porque, vuelvo y le digo, voy para 17 años de experiencia como docente, he trabajado en 6 instituciones educativas del país y no ha habido una que se salve de decir yo no hay bullying, no hay rechazo, no hay discriminación por cualquier tipo de situación. Entonces ya es hora que el Ministerio de Educación, que las autoridades, que los gobernantes, que nuestros representantes, nuestros presidentes, se pongan la mano en el corazón y realmente revisen minuciosamente lo que está pasando al interior de las instituciones educativas, claustros de formación donde uno se imagina por toda la convicción y vocación docente que tienen, que son entornos protectores, pero mentira. Soy docente y lo afirmo, son los lugares donde más son agredidos nuestros hijos, donde más son segregados los niños y donde más sufren los niños. ¿Por qué? Por la falta de vigilancia, la falta de atención oportuna y por la confianza depositada en personas que en ocasiones no somos idóneas para el cargo, porque no tenemos realmente el amor por servir a los niños, por servir a los jóvenes. Kerlin, sentimos mucho, siento mucho esto que está ocurriendo con usted y con su familia. Esperamos que tengan respuesta pronta de las autoridades frente a todas estas denuncias que está haciendo en este momento. Nos tenemos que despedir, pero le agradezco muchísimo por la confianza de contarnos su historia, la historia de sus hijos y estos abusos de los que han tenido que sufrir. Muchas gracias a quienes nos están viendo por sintonizar y nos vemos en una próxima oportunidad.